Arrancamos con la primera nota. Vía Skype está en comunicación con nosotros Fausto Espotorno. Él es economista de la consultora Orlando Ferreres y asociado. Fausto, María Julia Oliván te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Julia? Bien. Bueno, le creemos a Kicillof diciendo, al decir que no fuimos a buscar nada al Fondo Monetario y al restarle importancia a la reunión de la que acaba de llegar. No, mira, la verdad es que no. Eh, por ahí no fue a buscar dinero el Fondo Monetario, eso por ahí es cierto. Lo que sucede es que Argentina hoy tiene un problema serio en materia de financiamiento. Hoy Argentina tiene que financiar no solo el déficit fiscal que tiene el Tesoro, que va creciendo y que ya está este año probablemente en torno a los 4 puntos del producto, sino que además tiene que financiar amortizaciones de deuda tanto en pesos como en dólares. Eso significa que tiene que salir a pagar gastos operativos con recursos que no tiene, y también tiene que salir a pagar amortizaciones de deuda. Entonces el gobierno, por un lado, está tomando algunas medidas fiscales que creo que por ahora son bastante insuficientes para tratar de reducir las necesidades financieras por el lado del déficit fiscal, pero al mismo tiempo tiene que, y se da cuenta, tiene que empezar a refinanciar la deuda que vence, si no, no hay suficiente plata para nada, ¿no? Es demasiado lo que se necesita de plata para financiar todo eso. Todo indica que todos estos gestos van en ese sentido, en la posibilidad de refinanciar esos vencimientos que son del año que viene ya, ¿no? Sí, de este año también hay, este año y el año que viene. Entonces, para eso tienes que arreglar con el FMI. Para arreglar con el FMI, ¿por qué tienes que arreglar con el FMI? Porque necesitas arreglar con el Club de París. El Club de París, cada vez que lo vas a ver, te dice: muy buena tu propuesta, tendríamos que discutirla, pero primero anda a hablar con el FMI. Porque además lo exige, está en la normativa del Club de París, que vos tenés que hablar con el FMI para tener un acuerdo de largo plazo. O pagar todo cash, que Argentina no puede. Y con eso ya por ahí tenés algo armadito como para enfrentar un mercado de deuda. Te faltaría, lo único para cerrar eso es los holdouts, ¿no? Tenés tres problemas. Dos problemas: holdouts y Club de París, que son los principales. Para cerrar el Club de París necesitas cerrar con el FMI. Y si querés tener alguna chance en las cortes americanas, tendría que tener seguro cerrado todo esto para enfrentar el tema de los holdouts. Hasta tanto no resuelvas todos esos problemas, colocar deuda para Argentina va a ser muy, muy difícil. Pero Argentina necesita colocar deuda porque no tiene plata. Claro. Está financiando todo con reservas y con emisión monetaria. Ahora, en ese marco macroeconómico del que estás hablando, la Argentina tampoco estaría en condiciones, por ejemplo, de responder a uno de los reclamos del paro de la semana pasada y también de varios sectores opositores de subir el mínimo no imponible, porque había un rumor acerca de ganancias, estoy hablando, ¿no? Sí. Había un rumor acerca de que podía haber un anuncio en ese sentido, pero no sé si efectivamente el gobierno tiene fondos para enfrentar esa modificación. O sea, no, en realidad el gobierno no tiene fondos desde hace rato. Lo que pasa es que tampoco nada lo detuvo hasta ahora para ese tipo de cosas, ¿no? Se anunció Procrear, el Progresar, todo, y no tiene plata. Ahí, digamos, ya desde el punto de vista técnico, habría que preguntarse qué es más distorsivo: si un impuesto a la ganancia que está muy mal armado, quedó muy mal estructurado después de la suba de los mínimos no imponibles, sin ajuste en las escalas ni nada, o la inflación. En realidad, obviamente, todo lo que se ataque en menos impuestos va a dar contra la inflación. Lo que sucede es que, como no atacaste la inflación en su momento, hoy tenés estos problemas de ¿qué elijo? El camino que Guatemala o Guatepeor, ¿viste? Claro. Tenés siempre esta disyuntiva. Yo diría que los dos son malos. O sea, no subir mínimo no imponible es malo, subirlo también es malo. Entonces, ¿pero malo para qué? ¿Para la economía en general me estás hablando? Claro, si vos no subís el mínimo no imponible, vas a tener una caída ya tenés una caída de los salarios reales muy importante. Vos pensás que ajustar el mínimo no imponible no es subir impuestos, es no subirlos. Voy a explicar por qué. Vos los ajustes de salarios que estás teniendo no es porque a la gente la ascendieron. Los ajustes salariales son porque la inflación se come los salarios. Entonces lo que estás haciendo es ajustando la capacidad de compra de esos salarios. Si vos no ajustás el mínimo no imponible, ahora estás castigando esa misma capacidad de compra que el año pasado no pagaba. Entonces el año pasado una persona con determinada capacidad de compra no pagaba, y este año con la misma capacidad de compra va a pagar. Entonces es como si estuvieras subiendo los impuestos en términos reales. Eso por un lado, sí. Pero además tenés que tener en cuenta que los salarios se ajustan por debajo de la inflación. O sea que ya de movida los ajustes salariales que estás haciendo te quitan capacidad de compra.
Entonces, si no subís el mínimo imponible, atrás de no haber ajustado, atrás de que los salarios no se hayan ajustado lo suficiente, más suba de tarifas, etcétera, el golpe sobre el bolsillo va a ser muy grande y eso puede frenar la actividad económica. Claro. Ahora, volviendo al Fondo Monetario, vos decías cuáles eran los requisitos que pedían los demás acreedores externos para poder refinanciar, por ejemplo, estos vencimientos de los que hablamos. Entre esos requisitos vos decías, bueno, vayan al fondo y hasta que no estén las cosas bien con el fondo, después vengan a hablar con nosotros. En ese ir al fondo, lo que está en juego concretamente es habilitar este capítulo cuarto para permitir que el fondo se meta o audite o vea las cuentas de la Argentina tal como debería suceder de una manera corriente porque somos socios del fondo. Exactamente. A ver, como mínimo, eso es un mínimo conforme. De hecho, hay una interpretación legal, ahí yo no soy especialista en estas cosas legales, pero depende de cómo leas la Carta Orgánica del Club de París, puede ser el artículo cuarto, como mínimo, o un acuerdo entero con el fondo. Ajá, sí. Eso es para detalles, digamos, legales. Pero por lo menos el artículo cuarto. El artículo cuarto, también hay que entender esto, el artículo cuarto no es ni el informe de una consultora económica en cuanto a lo que explica. Es muy básico. Les recomiendo que la gente entre a la página del fondo y lea artículos cuartos. Son una cosa muy lavada en general, muy políticos. Obviamente con Argentina van a ser un poco más duros, me imagino. Pero son una cosa que... O sea que no es tan grave tampoco, porque... No voy a decir nada que no digamos todos los economistas de acá. Lo que pasa es que lo dice el fondo. Claro. Pero tampoco es tan grave. Ahora, ¿por qué todos te mandan a hablar con el FMI? Porque en cierta forma, o por lo menos por cómo funciona el mundo hoy, el FMI es algo así como el auditor internacional. Y así como a ninguna empresa se le ocurriría ir a un banco a pedir un crédito sin un balance auditado, claro. Tampoco un país puede ir a pedir un crédito sin que el banco del FMI te tenga un informe presentado. Hay que entenderlo de esa manera. Ahora, ¿te puede gustar o no el auditor? ¿Qué sé yo? Bueno, eso nos gustará menos, el auditor no nos gusta, qué sé yo, pero bueno, es lo que te exige el mundo. Tampoco a las empresas les gusta pagar impuestos o les gusta que lo auditen. Pero tenés que llevarle eso a un banco para que te prestan. Totalmente. O sea que más allá de que el discurso siga yendo por el andarivel de la supuesta soberanía económica y de que no vamos a necesitar del fondo y que prescindimos de ellos o que no son tan importantes, el panorama real de la economía y los gestos reales que está haciendo el gobierno van en ese sentido, en el sentido de refinanciar deuda. Totalmente. Bien. Te digo más, si quisieras realmente independizarte del fondo, nunca deberías haber tenido déficit fiscal. Nunca. Siempre tendrías que tener superávit de tal manera de cancelar la deuda y que nadie te molestara, ¿no? Si tenés plata, no tenés que pedirle ayuda a nadie. Claro, claro. En algún momento, cuando dejas de tener plata y preferiste gastar sin tener en cuenta lo de dónde salían recursos, bueno, pues llegan hasta esta situación, ¿no? Fausto, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae. Muy amable, ¿eh? De nada, hasta luego. Hasta luego.